Aide, muy buenas noches. La doctora Aide Terán, ella es de México, de Querétaro, y esta noche nos acompaña. Te queremos agradecer enormemente, Aide, porque nos aceptaste esta invitación. Uy, tenemos casi un año, porque hace un año casi que hicimos este contacto. Muchísimas gracias por haberlo aceptado y estar presente esta noche. Yo la que agradezco, yo soy la que agradezco, doctora Janet, muchísimas gracias por esta invitación y es realmente para estar entre amigos, porque veo puros amigos que estamos aquí y me da mucho gusto verlos a todos, Amparo, Elba, Gabriel, a todos, encontrarnos. Y bueno, solamente quiero compartir con ustedes esta parte de los biomarcadores salivales y que se relaciona con la ortopedia funcional y al mismo tiempo con dolor. Entonces, voy a compartir. Todo comenzó porque en la pandemia, que todos dejamos de trabajar en una época, en un tiempo, porque nos encerramos y hicimos todo, pero lo que me llamó la atención fue que yo regresé a trabajar al consultorio porque los pacientes me llamaban porque tenían dolor y eran pacientes remitidos de otros pacientes que hablaban y que habían ido al neurólogo y que estaban tomando analgésicos y realmente me tocó ver pacientes desesperados llorando de dolor y regresé al consultorio a trabajar pues con todo el miedo que teníamos con aquel virus que no sabíamos ni de qué se trataba. Pero finalmente, bueno, pues entonces no me puedo olvidar de la doctora Vilma Alexandre Simó, quien nos ha dado a todos mucho y a mí me ha dado la vida casi, bueno, es mi mamá odontológica y que gracias a ella pude pues participar en este trabajo, porque si no supiera de ortopedia, gracias a ella, que bueno, me falta mucho por aprender, pero pues pude hacer junto con un equipo de trabajo este trabajo de investigación. Entonces, veíamos que sí, y todos sabemos que los aparatos ortopédicos funcionales tienen muy buen resultado, son eficaces para el dolor y la disfunción temporomandibular. Pero ¿cómo lo podríamos medir más objetivamente? Porque muchas veces de forma cotidiana nosotros lo hacemos y hasta se nos vuelve una cosa natural el hecho de hacer un diagnóstico, colocar un aparato ortopédico en casos de dolor de articulación temporomandibular o síndrome miofacial, pero se le quita el dolor al paciente y ya. Pero realmente, ¿qué está pasando o cómo podríamos medir y controlar esta alteración de una forma más objetiva? Entonces, de ahí surgió la posibilidad de poder obtener un marcador biológico a nivel de la saliva, donde la saliva pues es muy fácil obtenerla porque no invadimos al paciente, no es invasivo. Entonces, como no duele, la saliva es muy fácil que nos la proporcionen y que estar haciendo medidas de forma cotidiana. Entonces, bueno, pues de aquí surgió sacar o medir, obtener un biomarcador, que era el objetivo, conseguir un biomarcador, es decir, la capacidad para monitorear, ver cómo una enfermedad comienza, si esta va progresando o si va mejorando y observar el resultado de un tratamiento determinado a través del tiempo. Entonces, lo que nosotros buscábamos es proporcionar la presencia de biomarcadores específicos asociados al estado de salud o de la enfermedad, para que de tal manera pudiéramos nosotros detectar y monitorizar estas alteraciones de una forma, como decía, no invasiva. Y sí, existen técnicas que pueden hacer estos biomarcadores, como en el caso de la saliva. La saliva, pues ya sabemos que es un líquido que se produce de las glándulas salivales, que tiene una viscosidad variable, que tiene una hidratación y se usa para hidratar en la fase digestiva. Pero además de esto, además de lubricar para los alimentos de la masticación y que de forma natural contiene mucha agua, iones, leucocitos, también ejerce un efecto de arrastre y de limpieza. Pero además de eso, es un medio de diagnóstico increíble, no solamente porque contiene
muchas proteínas y muchos elementos con los cuales podemos llegar al diagnóstico, sino también porque es de muy fácil obtención de una manera no invasiva. Ahora, como ya teníamos la saliva y teníamos el paciente con el problema de dolor miofascial. Tengo un doctor, un amigo, que ahora, bueno, pues a través de todos los estudios nos convertimos en amigos y en equipo, Juan Enríquez, que donde él él se dedica al puro laboratorio, me decía, bueno, lo que podemos hacer es medir la conductividad eléctrica. Y esta conductividad eléctrica se puede medir en la saliva, ya que la conductividad eléctrica, que es la capacidad de una solución para conducir la corriente eléctrica, la saliva tiene esa propiedad. Y esta propiedad depende de la concentración de iones. Entonces, como la saliva tiene la concentración de iones, tiene la propiedad para poder medir la conductividad eléctrica. Entonces, si nosotros recordamos que los nociceptores, que son las células de respuesta del dolor, y que a través de sus fibras alfa-delta, o que se conocen también como fibras del grupo 3, son las fibras que transmiten el dolor hasta el cuerno posterior del mesencéfalo para poder mandar una información hasta la corteza cerebral y asimismo recibir una respuesta. Estas fibras mielinizadas que transmiten la información de forma muy rápida están relacionadas o responden a los iones de potasio, a la bradicinina, serotonina, y cuando el músculo tiene una contracción sostenida. Ahora, las fibras C, aunque también son fibras del dolor, pero no son mielinizadas, pero ellas pertenecen al grupo 4 o a las fibras C, ya se conocen, bueno, como fibras del grupo 4 o las fibras C. Ellas actúan directamente cuando hay un aumento en la presión o hay calor o una isquemia muscular. Y los pacientes, cuando tienen una contracción sostenida de los músculos por apretamiento, por bruxismo, por la postura, por estrés, entonces, además de que se estimulan todos estos iones de potasio, bradicinina, serotonina, que son sustancias características de la inflamación, cuando hay una contracción sostenida, o bien las fibras C, cuando tenemos una isquemia muscular. Y la isquemia muscular, así como la inflamación, son características de la alteración del músculo cuando éste está en una contracción mayor o sostenida. Ahora, la intensidad del dolor tiene una relación muy grande con el aumento del local de la concentración de iones K. Sí, ha habido estudios, inclusive aquí mencionó el de Leon Rigal, donde de acuerdo a la concentración de iones, a mayor cantidad de concentración de iones, es mayor la intensidad del dolor. Y esto es porque hay una concentración de enzimas proteolíticas que van a ir directamente a estimular a las terminaciones nerviosas y causar el dolor. Entonces, gracias a esta concentración de iones, cuando aumenta, nos está indicando que hay una intensidad del dolor mayor. Pero esto a lo mejor lo podríamos saber en una escala, en un test para medir el dolor, pero no de forma biológica. Y aquí ya nos está dando una pauta para poder medir la concentración de iones. Ahora, cuando nosotros tenemos la presencia de bradicinina, los mediadores químicos, esta bradicinina como un mediador más capaz para causar el dolor, la sustancia P, que también sabemos que es un mediador que se encuentra principalmente secretada por las fibras C y que también se encuentra en la presencia de inflamación y por lo tanto de dolor, y las prostaglandinas, específicamente la 2, que es hiperalgésica. Esta se vuelve muy sensible cuando tenemos una contracción sostenida o hay la presencia de dolor. Y el dolor es el común denominador como característica de la presencia del dolor miofacial. Ahora, la conductividad eléctrica, que ya habíamos dicho que es la capacidad de poder conducir una corriente eléctrica a través de sus partículas, esta conductividad eléctrica se mide en Siemens. Y
la parte contraria de la conductividad eléctrica, o más bien la resistencia, es lo contrario a la conductividad eléctrica. Entonces, nosotros medimos la conductividad eléctrica en Siemens. ¿Cómo medimos esta conductividad eléctrica? Bueno, nosotros colocamos la presencia de sales disueltas en iones, que lo contenía la saliva, en pequeños tubos de plástico, pero que a su vez nosotros usamos agua para poder hacer la conductividad eléctrica, ya que necesitábamos dos polos, uno cargado positivo y otro negativo, y estos, a través de los electrolitos que son responsables de conducir precisamente esa corriente eléctrica, fueron utilizados en un campo eléctrico. Entonces, a través necesitábamos electrolitos y necesitábamos los iones. Ahora, el síndrome de dolor miofascial es causado por una gran cantidad de factores, pero que entre las más importantes, bueno, pues tenemos la sobrecarga constante o esfuerzo repetitivo. Y cuando nosotros tenemos un paciente que está estresado porque perdió el trabajo con el COVID, porque no sabe si se va a infectar, porque en esta época fue difícil, creo que para todos y para algunos, desgraciadamente, fue mucho más difícil, otros llegaron hasta perder la vida, pero esta situación de estar estresados y en una situación incógnita de que no sabemos qué va a pasar, además de que ya se me murió el familiar y que ya perdí el trabajo y que tengo que pagar en la empresa porque pues teníamos que seguirle pagando a nuestros trabajadores, en fin, entonces esto por supuesto que daba una sobrecarga constante de esfuerzo porque el briquismo y bruxismo pues estaba cada vez más acentuado, además de la postura y la contracción constante. La disfunción postural, que va de la mano también, el estrés, que estaba provocando todos estos cambios a nivel de postura y de sobrecarga, en la parte traumática, que finalmente se vuelve un trauma, y además, bueno, pues la patología espinal, que a nivel del sistema nervioso central iba a causar este problema de dolor miofascial. Hay varias teorías, en este caso hay 6 teorías que pueden explicar la causa de la inflamación y el dolor del músculo, en este caso del dolor miofascial. Y aquí Saxena publica un artículo muy completo, donde explica las teorías precisamente de este origen del dolor. Una de ellas es la teoría de la crisis de energía, donde él explica que esta contracción continua del músculo a través de sus sarcómeros va a promover un transporte activo de iones de calcio. Y ya habíamos dicho que la concentración mayor de iones de calcio y de potasio van a hacer que haya la presencia de dolor. Por otro lado, hay otra teoría que es la sensibilización central, donde hay una persistencia de los receptores, de los nociceptores específicamente, donde estimulan las fibras alfa-delta y las fibras C, que son las fibras que conducen el dolor, y entran al cuerno posterior de la médula, y entonces esto ahora aumenta la hiperalgesia, de tal manera que van a liberar descargas a nivel de las neuronas de forma prolongada. Hay otra teoría que nos explica que es la hipótesis electrofisiológica, en donde hay una despolarización de la membrana continua y el exceso de acetilcolina promueve canales de sodio y la concentración de calcio, de tal manera que estas contracciones prolongadas aumentan más o menos 1000 veces, son más intensas en un promedio que lo normal y hace que aumente la concentración de iones. Por otro lado, también está la parte física normal, donde hay un desequilibrio de las bandas del músculo, en donde estos filamentos musculares tienen cambios degenerativos y van a hacer una desintegración de estas miofibrillas. Por otro lado, los fusos musculares, la teoría del fuso muscular, donde si hay un trauma físico repetido, se producen sustancias adrenérgicas y va a provocar una tensión muscular, por lo tanto dolor. Y la otra teoría, que es la expandida, donde se presenta el punto gatillo, la hipótesis del punto gatillo,
Y esto, lógicamente, va a englobar todos los factores como la postura incorrecta, una función de sobrecarga como el briquismo, el bruxismo, aumenta también la acetilcolina y esto provoca isquemia, por lo tanto va a provocar inflamación o inflamación e isquemia, una falta de oxígeno, hipoxia, y esto hará que haya un espacio intracelular y afecte también el pH. Entonces, el pH también va relacionado a esta presencia de inflamación. Y por otro lado, hay un aumento en los neurotransmisores y en los iones de hidrógeno. Aquí vemos un mapa de salida que hizo este autor, Mohamed, que fue el que presentó este artículo con las 6 teorías, pero aquí podemos observar que finalmente cualquiera de ellas tiene como resultado una contracción muscular, una nocicepción, y esto provoca el dolor. El dolor más común a nivel del síndrome miofacial, bueno, lo vamos a encontrar a nivel de los temporales, a nivel de los maceteros, y finalmente nosotros encontramos dolor irradiado también en la parte posterior de la cabeza y en el cuello. Pero generalmente en esos pacientes podemos encontrar dolor a nivel de cualquiera de estos músculos faciales, principalmente los elevadores como el temporal y el macetero. Entonces, hicimos un estudio en donde utilizamos la saliva para medir la conductividad eléctrica. ¿Qué hicimos en este material y método? Lo primero que hicimos fueron 4 sujetos, 4 pacientes con dolor miofacial. Ellos tenían de verdad que un dolor insoportable. 2 de ellas realmente llegaron llorando, querían o pensaban ya en la muerte porque no se les quitaba el dolor. Ya habían visitado al otorrino, al neurólogo, al cirujano maxilofacial y el dolor no cedía. Tenían que estar tomando analgésicos cada vez más potentes para poder mantenerse en un estado un poco más tranquilos. Entonces lo que hicimos fue hacer un cuestionario de dolor, utilizamos el cuestionario de Magil, en donde no solamente se evalúa el nivel de dolor, sino también se evalúa la localización del dolor, la cualidad del dolor y las propiedades temporales, así como la intensidad del dolor. El paciente en el mismo cuestionario de Magil tiene un diseño donde el paciente marcaba en dónde sentía el dolor. Y aquí, bueno, todos los pacientes marcaban a nivel de la cabeza, a nivel del macetero, del temporal, en la parte de la nuca y en los trapecios. Quiero ver aquí Entonces, aquí tenemos nosotros la parte del cuestionario de Magil donde mide la cualidad del dolor. Y estos están agrupados en varias partes para poder determinar el dolor de tipo sensorial, de tipo emocional, valorativo y la miscelánea que le llama, en donde si hay miedo, si hay una categoría, si el dolor es soportable, si es débil, si es terriblemente molesto, y todos marcaban realmente que era terriblemente molesto. Además de esto, también nos permite este cuestionario de Magil saber si el dolor es leve, si es débil o es ligero, si es moderado, si es molesto, si es incómodo, y además una escala de dolor para poder ir viendo también a través del tiempo si esta escala de dolor, cuanto más alto el cuadrito, mayor dolor tenían. Entonces, este dolor podía ser desde no tener dolor hasta un dolor insoportable. Y después de esto, se hace la medición de cada uno de los cuadritos, de la valoración de cada uno del tipo de dolor y se saca el total. Entonces, aquí en el cuestionario de dolor podemos ir marcando, si es leve ponemos 1, si es moderado ponemos 2, si es severo es 3, y dependiendo también del tipo de dolor que presentan, porque muchas veces los pacientes presentan dolor pulsante
o quemante, o lacerante, o pulsaciones. Entonces, también define el tipo de dolor que el paciente está sintiendo. Por otro lado, también se le pedía al paciente que midiera su dolor durante estos últimos 7 días. Y ellos todos tenían, bueno, una paciente se me preguntó, ¿no tiene un poquito más todavía que peor del dolor? Entonces, realmente ellos tenían, sí, bastante dolor. Y la intensidad actual del dolor, ellos marcaban del 0 al 5, 0 no dolor, 5 insoportable, el dolor que presentaban en ese momento. Le pedíamos al paciente, después se le daba, bueno, su cita para al día siguiente para tomar la muestra de saliva. Y para la recolección de saliva, estas muestras fueron tomadas por la mañana. Se le pedía al paciente que por favor no ingiriera alimentos en 1 hora y media, 2, por lo menos hora y media antes de asistir a la cita para que nos regalara su saliva, que no tomara agua, ni se enjuagara antes de estas 1 hora y media, 2 horas, que no se cepillara los dientes y que no usara ningún tipo de crema labial o tubo labial para que no contaminara la saliva y no hubiera error. Entonces, tomamos en estos tubitos de plástico, que tiene que ser de plástico porque el vidrio libera ciertas partículas que confunde. Entonces, es importante que el contenedor de la saliva sea de plástico y juntamos 30 mililitros de saliva para poder tener la muestra. Una vez que el paciente depositaba su saliva, lo dejábamos tranquilo, yo le daba el tubito abierto y se lo entregaba para que de forma tranquila pudiera pues llenar lo más que pueda. Realmente a la hora que tenemos que llenar un botecito de saliva sí cuesta trabajo. Pero bueno, ellos de forma tranquila los dejábamos solitos para que pudieran ir llenando su saliva. Medimos, lo primero fue el pH, en esa misma muestra de saliva, medíamos el pH para poder identificar el pH en ese momento que estaban con dolor. Y utilizamos estas bandas Merck. Una vez que recolectábamos la saliva y que medíamos el pH, estos tubitos se iban a un refrigerador para congelarse a menos 20 grados. Ya que estaban congelados, entonces nos juntamos el doctor, los dos doctores que trabajan en el laboratorio para poder medir la conductividad eléctrica y en la otra parte del equipo, el equipo metodológico y pues nosotros, yo que en este caso era la cosa de la ortopedia y eran mis pacientes, y entonces se coloca un vástago con discos de oro y de platino para que haya la conductividad eléctrica. Entonces se deposita aquí la saliva y este vástago de oro, utilizamos nosotros de oro, y se coloca, aquí está el vástaguito, aquí se va guardado, entonces se coloca aquí y lo conecta al computador. Aquí está un equipo que se llama potenciostato, en donde se conecta a la computadora y hace un polo negativo y un polo positivo para poder medir la conductividad en ohmios. Ahora, por su parte, nosotros utilizamos, una vez que habíamos recolectado la saliva, se tomaron impresiones y colocamos en los primeros 30 días unas pistas indirectas planas simples para, como un VGA, para poder dar un preestímulo, y después de estos 30 días, nosotros colocamos después un SN20. A los 60 días volvimos a medir tanto el pH, tomamos nuevamente muestra de saliva y también volvimos a hacer el cuestionario de dolor de Magid. ¿Qué encontramos? Bueno, primero, pues fue afortunado ver que nosotros, aquí tenemos una tabla donde el pH inicial de los pacientes, aunque no era mucho realmente, pero sí estaba con una tendencia a un pH ácido.
solamente un paciente tenía su pH neutro. En cuanto a los ohmios de la conductividad eléctrica, en la primera muestra tuvo 0.77 y la resistencia que se mide en Siemens era de 14.13. Si la conductividad eléctrica es baja, la resistencia es alta. Si la conductividad es alta, la resistencia debe bajar. Entonces, aquí vimos que la conductividad eléctrica y la resistencia estaban en 0.77 y 14.13. Y vimos cómo la conductividad eléctrica cambia y la resistencia también. Entonces, esta concentración de iones, a mayor concentración de iones, da más conductividad eléctrica y por lo tanto vamos a encontrar también una mayor o menor resistencia. Aquí podemos ver que los 4 pacientes tuvieron un cambio tanto en su resistencia como en la conductividad eléctrica. Entonces, aquí podemos ver cómo cambió de 14.13 a 8.92, de 16.74 a 4.35, que fue bastante, de 3.75 a 2.78 y de 3.20 a 1.12. Podemos ver que estos Siemens de la resistencia disminuyeron bastante, cosa que estaban mucho más alto. En el cuestionario de McGill encontramos en todos los pacientes 0 dolor. Probablemente ya nos había pasado el hecho de forma cotidiana cuando llegaba algún paciente determinado con dolor miofacial y colocarle después de un tiempo de por lo menos a la semana de haber usado el aparato, llegan con una disminución de dolor bastante grande. Pero en este caso, cuando se puede soportar por una parte biológica, bueno, pues nos da una puerta abierta para poder hacer mucha más investigación. Entonces, sabemos que las fibras alfa-delta, que son del grupo 3, y las fibras C del grupo 4, están asociadas con la expresión de canales iónicos de la membrana, de tal manera que el canal de detección de protones está relacionado, así como los receptores. Hay un receptor que se llama el receptor vanilloide 1, que en condiciones normales o fisiológicas más bien, porque ya pues normal, que es lo normal, en cuestiones fisiológicas él está inactivo, pero cuando hay una contracción muscular o hay presencia de dolor, él se activa. Y entonces hay una detección de estos canales y además también hay una familia de canales de iones también ASIC que están relacionados con la presencia de la inflamación, del aumento de la concentración de estos iones, que también va en relación con el grado de dolor y con la presencia. Estos iones de ASIC se encuentran inactivos en el pH fisiológico, pero se activan cuando el pH desciende. Entonces, estos iones seguramente estaban inactivos antes del dolor y cuando viene la presencia de dolor, inclusive el pH desciende. Si vimos en los resultados de los pacientes, el pH, voy a regresar un poquito, el pH que estaba tendiendo a ser más ácido, y vemos aquí, después de 60 días de haber usado el aparato, que usó 30 días las pistas planas simples y después 30 días más el SN20, vemos que el pH se neutralizó. Entonces, esto va de la mano con este ion ASIC, porque participa en la parte sensorial de los nociceptores. Y además, también ahí está comprobado que estos canales ASIC están relacionados con la memoria y el aprendizaje. Entonces, hay pues una relación muy grande y una importancia muy grande. Creo que estos canales de ASIC tendrían que ser mucho más estudiados y en nuestra área, pues es una puerta abierta, porque también en cuanto a los trabajos, por ejemplo, de Piancino,
y nosotros pudimos llegar también a tener un trabajo de este tipo en donde vimos que la masticación dura y seca provoca también un aumento de la memoria a nivel del hipocampo. Entonces, bueno, habría que posiblemente estudiar estos ASIC en la cuestión del aparato ortopédico. Y bueno, también hay una fisiología del daño en la isquemia cerebral que están relacionados con la presencia de estos canales de ion. Y vamos a ver también que hay otro vaniloide que se llama canales de iones, en donde son receptores que son de forma muy similar a los canales iónicos en cuanto a su voltaje y van a participar con las neuronas sensitivas que van a generar en el sistema nervioso central la presencia del dolor. Ellos son los que interpretan estos cambios o estas partes sensitivas como dolor. Y están relacionados también con el proceso de inflamación. Entonces, si este vaniloide está relacionado con el dolor, con la inflamación, con la concentración de iones, y esto además está relacionado también con la inflamación, con la isquemia provocada por la contracción muscular sostenida, pues entonces es un ciclo vicioso que se está formando y que fisiológicamente definitivamente trae cambios a nivel iónico. En un estudio que hicieron Yadi Petel y además Li Wang y todos Wang, ellos vieron que en 3 casos de SARS-CoV-2 desarrollaron síndrome de dolor miofacial. Y ellos tenían características muy similares entre ellos. En el grupo que nosotros estudiamos tenían mialgia, tenían artralgia, debilidad de miembros inferiores, pero principalmente a nivel de la cabeza. Lo importante es que en la muestra que nosotros, aunque fue muy pequeña, pero los 4 casos, ninguno de ellos tenía antecedentes de SARS-CoV-2. Entonces, esto fue importante porque pudimos unificar la muestra, aunque pequeña, pero y este tipo de dolor, ahora, bueno, pues también vimos que en los casos con COVID había pacientes que presentaban los síntomas muy parecidos a estos que encontraron estos autores en 3 casos. Entonces, podemos concluir que la conductividad eléctrica de la saliva es menor en ausencia de dolor después de haber usado un aparato ortopédico funcional para liberar este dolor. El pH salival cambia de un estado de acidez a neutralidad en ausencia de dolor después de haber usado el aparato ortopédico funcional, y los aparatos ortopédicos funcionales mostraron ser eficaces para aliviar el dolor en pacientes con síndrome de dolor miofacial. Por otro lado, la saliva puede llegar a ser un marcador biológico que nos ayude a diagnosticar y también a tener un seguimiento en el tratamiento. Así como en estos 4 pacientes que hicimos un diagnóstico, una medición a nivel de la saliva, y después de 30 días vimos que hubo cambios, bueno, pues podríamos tener no solamente en este tipo de pacientes, sino pacientes con enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, pues lupus, esclerodermia, gota, todas estas enfermedades inflamatorias también podrían ser que tienen como característica, además de generación a nivel articular, pues nos pueden ayudar también como un biomarcador biológico. Sin embargo, pues claro que es bien importante realizar mucho más estudios, porque este estudio fue un estudio preliminar en 4 pacientes, ya ahora estamos juntando una gran cantidad de salivas en pacientes con dolor, porque finalmente, aunque la crisis de la pandemia podemos decir que pasó la crisis mayor, porque el COVID sigue, y ahorita no son ustedes, pero nosotros aquí en México estamos comenzando a tener otra vez un aumento de presencia de casos de COVID, que se achaca probablemente a que fueron las vacaciones de verano y que esto hace que la gente viaje y que se contagie. Entonces, bueno, ya pasó la parte, pero finalmente con COVID y sin COVID,
ya hay o había habido síndrome de dolor miofascial. Así que, pues creo que es una posibilidad, es una puerta abierta para investigación en nuestra área y que puede, yo creo que ayudar bastante para otras áreas, ¿no? También después, inclusive en enfermos de COVID y en enfermedades, como comentaba, inflamatorias. Y pues quiero agradecer el equipo que trabajó en esto, que están aquí. Agradecemos la invitación, Janet, y a todos ustedes por estar aquí. Janet. Bueno, muchísimas gracias. No, ya era que estaba aquí Sí. quitando. Dejo de... Ya dejas de presentar, sí. ¿Y dónde va? Ya los cierras arriba. Perfecto, muchísimas gracias. No, a mí me pareció un trabajo extraordinario, bellísimo. Me gustó ahorita más porque ya tuviste más tiempo para explicar. El día de la academia, eso fue rapidísimo. 10 minutos. Sí. Muy rápido y es mucho más, ya es como es la segunda vez que yo también lo escucho, pues uno puede apreciarlo pues mucho mejor. Realmente a veces es muy cortico los tiempos para un trabajo tan extraordinario.